Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente como cada jueves, aquí con estas pláticas que tenemos acerca de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es la iniquidad, cómo es que se genera la iniquidad, en qué te afecta a ti lo que es la iniquidad, ¿verdad? Entonces, este tema lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver qué es la iniquidad, en qué te afecta, cómo se genera, de dónde viene. Y el próximo jueves vamos a ver cómo podemos cortar y desarraigar la iniquidad de nuestra vida. Pero bueno, vamos a empezar con estos temas. ¿Qué te parece si primero iniciamos orando, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos revele el tema que tiene el día de hoy? Padre, te queremos dar gracias, Señor, por este día. Te queremos dar gracias porque nuevamente jueves con jueves tú nos permites estar conectados, Señor, para poder traer más de ti, para que la gente pueda conocer más de tu palabra. Hoy te pedimos que tú tomes el control en este instante del tema que vamos a dar el día de hoy y que seas tú el que nos enseñe y nos revele qué es la iniquidad y cómo podemos quitarla. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es la iniquidad? ¿Alguna vez has escuchado la palabra iniquidad? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes de dónde se generó? Hoy lo vamos a ver. ¿Qué es la palabra iniquidad? Primeramente, iniquidad en la lengua española significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Quiere decir que la palabra iniquidad es injusticia, gran maldad, ¿verdad? En el modo de obrar, o sea, en el modo de hacer las cosas. En la lengua española eso significa la palabra iniquidad, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la iniquidad. Dice la palabra acerca de la iniquidad que es una gran ofensa hacia Dios. La iniquidad es una gran ofensa hacia Dios, ya que trae consigo maldad, trae impiedad, son deseos incontrolables. Lo vamos a ver más adelante, pero son deseos incontrolables por cosas que no sospechas por qué las estás haciendo o por qué las traes. Entonces, como ves, tanto la lengua española como la Biblia van muy de la mano. La iniquidad contiene maldad, la iniquidad contiene pecado, la iniquidad contiene cosas ofensivas hacia Dios. ¿Dónde se generó la iniquidad? Hay dos cosas donde se generó la iniquidad. La primera la podemos encontrar en Jeremías, ¿verdad? Que es cuando Satanás se rebela contra Dios. Ese es la primer acto de iniquidad. ¿Por qué? Porque dice que él quería ser igual a Dios. Él quería tener las mismas honras que Dios tenía. Él quería ser o estar al nivel de Dios. Y dejó entrar en su corazón ese rencor, dejó entrar en su corazón ese orgullo y es desterrado y lanzado a la tierra. Podemos ver en el Evangelio que Jesucristo dice, yo vi caer a Satanás, ¿verdad? Pero ¿en dónde se genera la iniquidad hacia el hombre? Porque la primera iniquidad fue con Satanás. Y de ser un ángel de luz, Satanás se encargaba de la alabanza en los cielos, y de ser un ángel de luz y de ser uno de los ángeles principales en el trono de Dios, que se llamaba antes Luzbel, cae a la tierra por la iniquidad, por la maldad, por el pecado, y se convierte en Satanás. Pero en el hombre, la iniquidad empezó en Génesis 3, 4 al 19. Génesis 3, 4 al 19. ¿Dónde se generó? Se generó en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Eva le hizo caso a la serpiente. Cuando la serpiente le dijo, ¿sabes qué?
pues si comes de ese fruto, tú vas a ser igual que Dios. Fíjate cómo Satanás actuó igual que cuando estuvo en el cielo. Yo quiero ser igual que Dios. Y la serpiente le dice a Eva, si tú comes de ese fruto, vas a ser igual que Dios. Sabemos el contexto, Adán y Eva comen del fruto, pecan, y en cuanto pecan, deja entrar la iniquidad a su vida. Y Dios, tú lo puedes ver ahí en el versículo, le dice, ¿dónde estás? Ellos estaban escondidos. La iniquidad está escondida dentro de nosotros. No es algo que se vea como cuando traes un morete o un golpe. No, está escondida y es espiritual. No es algo que te puedes arrancar de la piel, es espiritual. Podemos ver cómo Dios saca a Adán y Eva del Edén, y ahí es en donde ya el hombre se genera con la iniquidad. Se hacen uno. El plan perfecto de Dios era que Adán y Eva estuvieran reinando en el Edén de por vida. Pero cuando llega Satanás, ese plan perfecto se ve truncado, porque Adán y Eva pecaron. Vamos a ver cómo puedes tú empezar a identificar la iniquidad en tu vida o en la vida de tus pasados o en la vida de, por ejemplo, de tus papás, de tus abuelos, de tus tíos, de tus primos. ¿Por qué? Porque te puede tocar también a ti. ¿Sí? Génesis 4 del 3 al 11. Génesis 4 del 3 al 11, ¿de qué nos habla? Nos habla de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Nacieron juntos, eran hermanos, convivían como familia. Pero ¿qué pasó? Algo se despertó en Caín que no le gustó cómo Dios prefirió la ofrenda que le dio a Abel y dejó entrar en su corazón, o mejor dicho, salió de su corazón. Acuérdate que Jesucristo dice, no te hace daño lo que entra a tu cuerpo, te hace daño lo que sale de tu cuerpo, lo que sale de adentro. La iniquidad se despertó en Caín y mató a Abel. Tú puedes decir, oye, pero entonces, ¿dónde estuvo la iniquidad? La iniquidad se empezó a gestar, te lo vuelvo a repetir, cuando sus padres, Adán y Eva, pecaron. Al momento que pecan, dejan entrar todas las iniquidades que hay. Las vamos a ver más adelante. Pero una iniquidad que puedes identificar ahí con Caín y Abel fue la muerte. El pecado de la muerte. El asesinato. Vámonos otra vez al principio. ¿Qué dice la lengua española? Son actos de injusticia o de gran maldad. Y la Biblia nos dice que la iniquidad es una gran ofensa hacia Dios. La iniquidad va a ser todo lo contrario a las bendiciones de Dios. Todo lo contrario. Porque la iniquidad no viene de Dios. La iniquidad viene del diablo, de Satanás. Y con eso, él quiere destruirte. Juan 10:10. Yo no, dice la palabra. Dice, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Contesta Jesucristo. Entonces, la primera parte te dice que el enemigo viene a robar, a matar y destruir. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Y Satanás te va a querer robar, te va a querer destruir y te va a querer matar. Entonces vamos a ver cómo la iniquidad crece. ¿Sí? Vemos cómo Caín mata a Abel, ¿sí? A su propio hermano. ¿Por qué? Por la iniquidad que ya cargaba dentro de él. ¿Te ha tocado que o has visto o tú mismo has reaccionado así,
que hay veces que, digamos, estás haciendo una maqueta junto con un compañero de trabajo o de escuela y presentan la maqueta ante el profesor y el profesor le pone 10 a tu compañero y a ti te pone 8 por cositas que te faltaron. ¿Qué se despierta en ti? Hay personas que se despierta el enojo, la ira contra el maestro, incluso hasta dejan de hablarle al amigo porque él sacó mejor calificación que él. Y eso es iniquidad. ¿Por qué? Porque está abriendo una puerta dentro de ti que es la envidia, que es el rencor, que es el resentimiento. ¿Sí? Entonces tienes que estar muy atento. Tú mejor que nadie te conoces. Tú mejor que nadie sabes cómo reaccionas. Tú mejor que nadie sabes cuáles son tus desplantes. Y tienes que estar muy atento. La iniquidad es una raíz espiritual. Si tú, por ejemplo, cortas un árbol, pero no lo cortas de raíz, ¿qué es lo que va a pasar? Que al poco tiempo la raíz va a volver a brotar. ¿Sí? Entonces, la raíz se tiene que cortar. La iniquidad no es nada más decir, bueno, entonces, pues perdóname, Señor, por mis pecados y listo, ya corté la iniquidad. No, así no son las cosas. Y muchas veces estamos engañados por eso. Tienes que cortar la raíz. Perdón por la expresión, pero es como cuando te sale un barrito, si tú nada más te lo aprietas, pues ahí quedó. Pero si no sacas todo de raíz, a los 3, 4 días, ahí vas a tener otra vez la marca. La raíz se corta, la iniquidad, perdón, se corta de raíz. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Otro ejemplo, tú pones tu caja de frutas, vamos a ponerlo así, de manzanas, y resulta que una manzana ya está podrida. Si tú no quitas a tiempo esa manzana de esa caja, al poco tiempo todas las manzanas se van a podrir. Y entonces esa caja se va a echar a perder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No esperarte. Agarrar las manzanas, la que esté podrida, quitarla lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer después? Pues ir a ver la planta de donde salió la manzanita para ver si no tiene algo y si no cortarla de raíz, porque entonces todo su fruto va a salir malo. Dice la palabra de Dios, el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Refiriéndose también a la persona, refiriéndose Jesús a nosotros. Dice la palabra, lo acabamos de leer, son deseos incontrolables. Oye, pero es que yo no quería pegarte. No, pues es que no es que tú quisieras pegarte, pero la iniquidad te lleva a hacerlo. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, por un ejemplo, en Éxodo 34:7, Éxodo 34:7, ¿qué nos dice Dios? Dice, Jehová que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado que por mucho tendrán por inocente y que no tendrá por mucho, dice, al inocente, al malvado. Voy a hacer una pausa ahí. Jehová que guarda misericordia a millares, fíjate bien con qué inicia, que perdona la iniquidad. Fíjate cómo inicia diciendo que perdona la iniquidad. Luego dice que perdona la rebelión y luego dice que perdona el pecado. Son tres cosas distintas: iniquidad, rebelión y pecado. Estas dos, rebelión y pecado, se pueden cortar fácilmente con un arrepentimiento genuino. La iniquidad es muy distinto. Es muy distinto. Por eso Dios la puso ahí en Éxodo 34:7 en primer lugar. ¿Sí? Y luego dice,
que visita la iniquidad. Fíjate cómo ya no habla ni del pecado ni de la rebelión. Habla ya directamente de la iniquidad. Dice, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos desde una tercera y hasta una cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que la iniquidad se viene como una avalancha, como una ola, y se viene creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de generación en generación. Vamos a ver ejemplos para que tú lo puedas ver. Imagínate, como les puse para hacer el tema, te ha tocado o tú eres de las personas, trabajas muy duro toda la semana, 8, 10, 12 horas, llega el día de la paga, te dan tu dinero y a los 2 días ya no tienes nada de dinero. ¿Eres tú de las personas que eres emprendedor, te pones a emprender un negocio y resulta que al mes truena? ¿Quieres ser un excelente papá? ¿Quieres un excelente esposo? Pero siempre traes problemas en tu matrimonio y por cosas sencillitas. Y como eso te puedo dar muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Otro ejemplo. Eh, ¿Te suena? El abuelo era mujeriego. El papá salió fiel. Pero el hijo salió mujeriego. ¿Cómo te explicas eso? Lo acabamos de leer. La iniquidad va de generación en generación y si no se corta, dice que visita hasta la segunda, tercera y más generaciones. La iniquidad es eso, es un pecado. El abuelo fue mujeriego, el hijo no salió mujeriego, pero resulta que el nieto salió igual o hasta peor que el abuelo. Te voy a poner otro ejemplo. El abuelo fue borracho, el papá es borracho y el nieto sale borracho. ¿Ves cómo la iniquidad va formando un patrón en la vida de las personas? El abuelo fue borracho, el papá sale borracho y el nieto es borracho. O te voy a poner otro. Los abuelos vivieron siempre en escasez económica. Casi no tenían para comer. El papá resulta que también le batalla para tener una economía sana. Y los hijos le batallan para tener una economía sana. ¿Por qué? No es porque no trabajen, es porque la iniquidad hace su trabajo. Juan 10:10, lo voy a seguir repitiendo, Juan 10:10. El enemigo no viene sino a robar, matar y destruir. Fíjate, ese es el patrón que tú puedes identificar en una iniquidad. Nadie es perfecto, todos pecamos, pero imagínate, va a haber momentos en que tú no hiciste nada. Resulta que el abuelo veía pornografía, resulta que el papá veía pornografía y resulta que el hijo no ve pornografía. Pero la iniquidad, como no se ha cortado, le llega también al hijo. Y resulta que el hijo dice, oye, pero yo no tengo la culpa de lo que haya hecho mi papá y de lo que haya hecho mi abuelo. Y no estamos para juzgarlos. Es solo ejemplos para que quede más claro. Pues sí, pero resulta que la iniquidad es como el COVID. No respeta colores, sabores, ni tampoco respeta si eres, si estás arriba, si estás abajo, si estás en medio. No respeta. La iniquidad destruye. Entonces, qué importante es que tú ahorita empieces a notar, empieces a ver qué hay en tu vida, qué puedes identificar tú sin juzgar, pero qué puedes identificar tú para que entonces esa iniquidad
sea cortada para siempre de tu vida. A Dios no le gusta que tú vivas sin iniquidad. Pero como es pecado, Dios no puede estar en donde hay pecado. Porque si no, entonces Él se estaría contradiciendo en su palabra. Él dice que Él no puede estar en lugares donde hay pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasó. Regresémonos a Génesis. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán? No a Eva, a Adán. Espinos y cardos tendrá la tierra. Con el sudor de tu frente conseguirás el sustento para tu familia. Y a la mujer le dijo, bueno, pues haré, por ejemplo, cuando van a dar a luz las mujeres, dicen, los dolores van a ser más grandes, ¿sí? Entonces, la tierra cuando cayó la iniquidad, cuando entró la iniquidad por ese pecado, la tierra se volvió maldita. Así lo dice la palabra en Génesis, maldita será la tierra por tu causa. Y cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, Caín, la sangre de tu hermano cayó en la tierra y clama justicia. Fíjate, desde ahí podemos ver cómo la iniquidad nos afecta. Y es por eso que a veces tu tierra no da fruto. ¿Por qué? Porque la iniquidad está haciendo su trabajo. Y no nos hemos dado cuenta. Fíjate cómo caemos en el engaño del enemigo que te dice, pues es que así nací y pues así soy. No, es que tú no naciste así y así no eres. Y peor aún, cómo caemos en el engaño de decir, pues es que yo soy González y los González así somos. Yo me apellido González, por eso pongo ese ejemplo. Y los González así somos y así nos vamos a morir. Y no, eso es una mentira que la misma iniquidad nos va haciendo creer y entonces nosotros creemos que eso está muy bien. Voy a poner ejemplos un poquito más fuertes. Ahorita que pasó el Día Mundial de la Mujer. Es que, pues ese es el marido que Dios me mandó. Y pues si me pega, pues bueno, es la cruz que tengo que cargar toda mi vida. No, no es cierto, eso es una mentira. El marido trae una iniquidad y si volteamos hacia atrás o le rascamos poquito a su gente, a su familia, a lo mejor el tío, el hermano de la mamá, pues fue golpeador de mujeres. A lo mejor el abuelito en su tiempo fue machista. A lo mejor, y todo eso lo está cargando espiritualmente el marido. Por eso es que reacciona golpeando. ¿Por qué? Pues porque la misma iniquidad te va a hacer que hagas lo mismo que se estaba repitiendo. Así como hay patrones donde donde la gente te puede decir, híjole, es que tú eres idéntico a tu papá, me refiero físicamente, o tú eres idéntico a tu mamá, o lo típico, ¿no? Ay, sacaste los ojos de tu abuelito, ay, sacaste la nariz de tu abuelita, o si los abuelitos eran canosos, ay, sacaste las canas de tu abuelito, ¿sí? Así como hay rasgos que se pueden ver físicamente, hay rasgos de la iniquidad que son espirituales, que no se pueden ver, pero que sí se pueden sentir. Imagínate ese ejemplo del hombre que llega y golpea a su esposa. Imagínate el caso de, como veíamos, que el abuelo era borracho, el papá era borracho, el hijo era borracho, ¿y qué crees que va a pasar con los nietos y con los bisnietos? Pues van a seguir por el mismo camino. A lo mejor tú me puedes decir ahorita, ¿sabes qué, Ricardo? Pues resulta que yo soy, pues mi abuelito fue alcohólico, mi papá también, y resulta que yo no. Muy bien, pero ese no es el único patrón que trae la iniquidad. Resulta que el abuelito decía mentiras, el papá decía mentiras, y nosotros decimos mentiras. Pero es que son mentiras piadosas. Déjame decirte una cosa. La palabra de Dios dice, mentira es mentira y la mentira es pecado. No podemos, dice la palabra, ni le pongas ni le quites.
tal cual como dice, así es. Entonces a lo mejor, en efecto, a ti no te pegó en el alcohol, pero a lo mejor dices mentiras, o a lo mejor estás metido en pornografía, o a lo mejor estás robando, o a lo mejor estás haciendo negocios ilícitos. Hay muchas cosas que nos tenemos que autoevaluar nosotros y ver en dónde está la iniquidad. Un ejemplo, mi abuelo paterno tuvo mujeres, o sea, fue infiel. Mi papá fue infiel. Somos 4 hermanos. Los 4 hermanos caímos en infidelidad. Y cuando caímos en infidelidad, a mí el Señor me rescata. Mis hermanos restauraron su matrimonio. Gloria a Dios, yo también restauré mi matrimonio. Pero ahí fue cuando conocí al Señor. Y tuve que hacer todo un trabajo. Porque la iniquidad no es que te untes algo y ya se te quitó. No, es un trabajo. ¿Sí? Para yo poder cortar con eso. Para poder cortar con el patrón de la infidelidad. Cortamos con ese patrón y resulta que sale otro. ¿Cuál era el otro? Pues que tenía un resentimiento con mi papá por todo lo que vivimos cuando éramos pequeños. Entonces, como ves, ese patrón se iba repitiendo y luego investigando, pues resulta que mi papá actuaba así porque mi abuelo paterno así también era. Entonces se viene arrastrando, se viene arrastrando, se viene arrastrando. Fíjate qué importante es saber esto. Porque tú puedes tener la oportunidad de romper esa iniquidad de tu vida. Te lo vuelvo a repetir, Dios no manda la iniquidad. Dios quiere a ti verte feliz, contento, alegre. ¿Sí? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero imagínate que también se nos olvida que hay 2 reinos. El reino de Dios, pero también está el reino de Satanás. Y él va a hacer todo lo posible por destruirnos a nosotros. Él es nuestro enemigo. Él es enemigo de Dios y por ende es enemigo de nosotros. ¿Sí? Entonces, en Mateo 13:7, Mateo 13:7 nos habla de cuando es la parábola del sembrador. Fíjate bien, yo te dije que en Génesis Dios le dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa, espinos y cardos saldrán de ella. ¿Sí? En Mateo 13:7 Jesucristo dice, y parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Es que porque por más que trato de levantar un negocio, nomás no puedo. Y es que porque por más que trato en esforzarme para sacar buenas calificaciones, nomás no puedo. Porque hay una iniquidad. Y entonces tenemos que estar presentes nosotros aquí de identificar, a ver, ¿qué se está repitiendo? ¿Qué patrón hay en la familia de mi papá? Yo les voy a dejar un consejo. A mí me sirvió. En un cuaderno, en una hoja yo anoté familia Macías, que es mi primer apellido. ¿Qué veo que se mueve ahí? No, pues hay esto y esto. Ok. A ver, ahora en la familia González, ¿qué hay? Hay esto. Ok, muy bien. Y entonces ahora voy a identificar qué de eso que saqué en la lista hay en mi vida. Pues que hay que borrachera, que hay esto, que hay esto otro, que hay pornografía, que hay robo, que hay golpes. Caray. Y a ver, ¿y quién hacía eso? No, pues que resulta que el abuelito hacía esto, pues que el tío hace esto. Acuérdense que de las 2 familias estamos conectados sanguíneamente. Entonces, pues claro, tú me vas a decir, oye, pero si el tío, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues si no es mi papá, pero estás conectado sanguíneamente.
porque él va conectado por medio de con tu mamá. Claro que también por ahí puede llegar iniquidad. Entonces tenemos que estar muy, pero muy atentos a qué es lo que se mueve. A mí me sirvió muchísimo ese ejercicio de anotar en un cuaderno, y yo hoy te lo digo, anótalo, anótalo. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Yo cuando vi todo lo que anoté en ese cuaderno, claro que te da vergüenza, porque no nomás es de las dos familias, también es lo que tú le echas, también es lo que tú le pones. Entonces imagínate el costal cómo se va llenando, cómo se va llenando, cómo se va llenando, cómo se va llenando. Entonces es muy importante que tú también anotes. Anota todo lo que tú veas que está mal en tu vida. Te lo repito, Dios no te quiere ver así. Dios te quiere ver triunfante. Hoy estamos viendo qué es la iniquidad, cómo actúa. El próximo jueves vamos a ver cómo la podemos desarraigar. Eh, Santiago 1, Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, ahorita voy a explicar qué es eso, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha convencido, da a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son tus deseos. Yo no quería decirte esta palabra. Claro que lo querías decir porque de aquí adentro es donde sale todo. Y si salió por tu boca es que se lo querías decir. No nos podemos escudar, no nos podemos justificar. Si tú dijiste algo ofensivo es porque lo querías decir, porque tu concupiscencia se despertó. Y es una concupiscencia de iniquidad. Entonces, ¿qué salió? Lo malo. Cuando hay una iniquidad, nunca, de los nunca, va a salir lo bueno. Se los vuelvo a repetir. Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado, porque Él es santo. Entonces la concupiscencia son esos deseos que te llevan a hacer. Oye, fíjate, Ricardo, que resulta que pues mi abuelo fue infiel, mi papá fue infiel, pero yo no he sido infiel. Wow, qué padre, ya libré yo esa concupiscencia. ¿Estás seguro? Dice la palabra, no necesariamente tienes que estar con una persona para ser infiel. Si tú ya la volteaste a ver y ya te imaginas aquí, ya pecaste. Ah, bueno, pero es que por voltear a ver creo que no tiene ningún problema. Claro que tiene problema. Porque la iniquidad te va a llevar a que voltees y aquí en tu mente empieces a imaginar cosas que no debes de imaginar. Por eso tenemos que cortar de raíz todo lo malo. En Santiago, como estamos leyendo, la concupiscencia es eso, es esa iniquidad que te lleva a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y que yo creo que también a ti no te agradaría. ¿Sí? Segunda de Samuel, vamos a ver un ejemplo ahora bíblico. Te estoy diciendo los ejemplos que puede pasar a la persona, que son reales. Ahora vamos a ver uno bíblico para que quede más claro. Segunda de Samuel, capítulo 12, de los versículos 10 al 15. Segunda de Samuel, capítulo 12, de los versículos 10 al 15. ¿Qué nos habla? Del rey David. David fue hecho rey desde que él tenía 15 años. David era perseguido por Saúl para matarlo. David, en aquel entonces los reyes tenían que salir, cuando había guerra, eran los primeros que tenían que estar adelante de su ejército. Y en ese día David decidió quedarse en su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que se despertó tarde y que a eso del mediodía sale a su balcón, ve a Betsabé
que era la esposa de su guerrero, de su mano derecha, de su cuate, de su amigo, Urías, y la desea. Te lo acabo de decir ahorita. El papá fue infiel, el hijo fue infiel, el nieto no salió infiel y él dice, ay, yo no salí infiel, qué bueno. Sí, pero ya viste algo y ya lo codiciaste. Ahí ya pecaste. Y él codició la mujer de su amigo. Vino el profeta Natán, confrontó a David y le dijo, ¿sabes qué? El hijo de esa unión va a morir. David pensó y dijo, bueno, pues claro que le dolió, claro que clamó misericordia. Dios quita el pecado, mas no las consecuencias. Y el hijo murió. Pero aparte el profeta le dijo, por ese pecado que cometiste, porque cometió 3, se quedó con la esposa de su mejor amigo, lo mandó a la guerra y lo dejó para que lo mataran. 3 pecados en uno. ¿Sí? Entonces le dijo, y toda tu casa vivirá en muerte, en desunión, la iniquidad que generó David. ¿Cómo lo puedes ver? Muy simple. David tuvo varios hijos. En la actualidad podríamos ponerlo como había muchos medios hermanos y otros eran hermanos, otros medios hermanos, como lo podemos ver ahorita. Un hermano violó a su hermana. Otro hermano mató al hermano que violó a su hermana. Y otro hermano, llamado Absalón, fue el que quería matar a David para quedarse con el reino. ¿Ves cómo el patrón de la iniquidad se empezó a generar en esa familia? Imagínate. Entonces, ahí es cuando tú tienes que estar muy atento a qué se está generando en tu vida. El ejercicio que te dije en el cuaderno no es otra cosa más que un autoexamen de cómo estás. Que no te dé vergüenza. ¿Sabes qué? Pues sí, saqué 20 puntos de cada familia y tengo los 20 puntos de cada familia. Gloria a Dios. Ricardo, ¿pero por qué dices gloria a Dios? Gloria a Dios porque el próximo jueves los vas a sacar. Porque el próximo jueves te voy a decir cómo lo vas a poder cortar como a mí me sucedió. Y gloria a Dios porque ya te diste cuenta que algo estaba mal en tu camino. Y que es una decisión tuya si lo quieres corregir o si quieres seguir como estás ahorita. David lo corrigió. Pero imagínate todo lo que le costó. Tuvo que salir nuevamente huyendo porque Absalón lo quería matar. Imagínate que tu propio hijo te quiera matar. Entonces, como ves, la iniquidad sí existe, sí es real, pero es una decisión tuya y mía si lo quieres cortar o no. ¿Sí? Entonces, el pecado va a venir, la iniquidad va a venir de generación en generación en generación, pero sí hay una solución. Y la solución la conocemos. Se llama Jesucristo. Y el próximo jueves vamos a ver cómo se puede cortar. Yo lo que te puedo decir es de que no dudes en hacer ese ejercicio. No dudes en sacar esa radiografía. En ver en dónde estamos mal, en dónde estás parado. Toma la decisión de ser libre. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, pues por hoy te voy a dejar con eso, que hagas ese estudio en esta semana, ¿sí? Que tú mismo estés ahí revisando y el próximo jueves vamos a ver cómo también la palabra de Dios nos dice cómo podemos cortar con la iniquidad para que tú puedas tener una vida feliz, una vida al lado de Dios, una vida al lado de Jesús, que todos tus proyectos se hagan,
que tu matrimonio se restaure, que la relación con tus hijos se restaure, que lo que viene siendo tu economía se mejore, ¿sí? Entonces vamos a trabajar juntos, porque esto no nomás es de que yo dé pláticas y ahí yo los dejo y a ver cómo les va. No, vamos a trabajar juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? También en las descripciones aquí del chat voy a dejar mi número de WhatsApp, donde me puedes contactar si gustas y podemos empezar a tener una plática, una pues convivencia donde te puedo ayudar. No estoy diciendo que yo sé todo, no, pero dice la palabra, donde dos o tres están reunidos, ahí está Jesús con nosotros. Ahí está Dios con nosotros. Entonces puede ser, oye, tengo dudas de esto, oye, tengo todavía dudas de esto otro. Ah, pues lo empezamos a trabajar. ¿Sí? Si Dios pudo hacerlo con este servidor, claro que lo puede hacer contigo. Pero claro que lo puede hacer contigo. ¿Sí? Y yo encantado de la vida de poder estar ahí ayudándote. Y cada jueves el Señor nos va poniendo temas distintos que los vamos platicando y los puedes compartir con más personas. Ya ven que se los pongo también como con una liga de YouTube para que si hay alguien no tiene Face, pues bueno, se lo puedan compartir por YouTube. Tenemos el canal de YouTube. Entonces, hay muchas formas de que podamos salir de la iniquidad. Pero lo más importante es que tú quieras salir de ahí. Dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Entonces yo te invito a que no eches en saco roto lo que se comenta, tu biografía. Chécate en dónde estás, chécate tu radiografía, perdón, chécate en dónde, qué es lo que había. Yo estuve investigando de las dos familias. Ah, pues con razón entonces actuó así. Ah, entonces con razón salió así. La persona que a mí me ayudó, junto con la ayuda del Espíritu Santo, de Jesús, ¿sí? Empezó a salir muchas cosas. Muchas cosas que yo creía que eran normales y me di cuenta que no y que la iniquidad lo único que estaba haciendo era destruirme. Entonces, el próximo jueves vamos a ver cómo podemos salir de la iniquidad. Y si tienes que volver a ver el video, vuélvelo a ver, pero que no te quede ninguna duda. ¿Sí? Y sobre todo, grábate este versículo, amado. Te dice Dios a ti, amado, porque tú eres su amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra es muy clara y dice que ninguno se pierda, que ninguno. Entonces, el día de hoy, pues vamos a dejarlo así, para que tú mismo empieces a hacer este trabajo, y el próximo jueves vamos a ver cómo se puede cortar la iniquidad. Te lo repito, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser así, pero es un proceso. Pero cada vez que tú vas logrando ese proceso, vas subiendo escalones, vas subiendo escalones, vas subiendo escalones. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la meta. Es como cuando estás corriendo en la pista, no con la primer carrera ya vas a lograr el triunfo. No, es estar trabajando y estar trabajando. ¿Sí? Y que ya logré perfecto, pero ahora no lo sueltes. Síguelo manteniendo ahí, como dicen. Lo difícil no es llegar arriba, sino mantenerse, ¿verdad? Entonces, así inicia la iniquidad. Vuelve a ver el video, checa los versículos que te comenté, repásalos tú también ahí en tu casa, en el tiempo que tengas ahí de intimidad con el Señor, repásalo. Y sabes, te voy a dar otro consejo. Platica con Dios. Y eso lo vamos a ver el próximo jueves, pero de una vez te lo puedo decir. Platica con Dios y quédate callado. Quédate callado. ¿Qué es lo que Dios te va a hablar? ¿Qué es lo que Dios va a hablar a tu corazón? Y anótalo. Anótalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también te va a servir para vencer la iniquidad.
Que pasen una excelente noche. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes en este tiempo que van a estar trabajando los que hayan tomado esa decisión para quitar la iniquidad de tu vida, pero sobre todo, que Dios te dé paz. Paz para poder hacer ese trabajo, paz para poder tomar esa decisión de salir adelante, pero sobre todo de la mano de Él. Que Dios te bendiga, que bendiga tu familia, que bendiga tus hijos, tus finanzas, y nos vemos el próximo jueves. Que pasen una excelente noche. Bendiciones.